Sigue avanzando la semana en pregunta médica, con felicitaciones a todas las madres de República Dominicana y que están fuera del país. Todas las madres dominicanas. Estamos en un proceso de estar presentando entidades obstétricas que producen mortalidad materna. O sea, que hace que la paciente muera. Entonces, como las universidades se han masificado, las competencias de preparación del médico, le hemos dicho, no están saliendo con las competencias necesarias y esto provoca más riesgo de mortalidad materna. En consecuencia, hemos estado como docente dando nuestra experiencia en este tipo de situaciones de sangrado, sangrado del tercer trimestre, y que producen un 20% de la mortalidad materna. Y una de esas es la placenta previa. La placenta previa. Ojalá que muchos estudiantes de medicina, médicos ayudantes también, saber es importante y hasta un niño te puede enseñar, que capten estas informaciones, porque todavía en plataformas como YouTube tú encuentras mucha desactualización en este tema, mucha desactualización. Es decir, que hay que estar ahí por muchos años mirando qué es la placenta previa. Bueno, pues empezando, la placenta debe estar en la cara posterior del útero. Imagínense una pera invertida con el tallo hacia adelante. Aquí debe estar la placenta. Atrás. En la placenta previa significa antes, está alrededor del cervix. Por definición, ¿qué es placenta previa? Es cuando la placenta se inserta en el segmento inferior. El segmento inferior toma una denominación en la mujer gestante. Pregunta de examen. Porque en la mujer que no está embarazada, eso se llama istmo. El istmo divide el cuello de la matriz del cuerpo del útero. Pero durante el embarazo, esto se llama segmento inferior, que divide la pera en un tallito abajo y el cuerpo. Entonces la placenta previa se inserta en la parte del segmento inferior, o sea, alrededor del cuello de la matriz. Hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones se presentan placenta previa por sonografía. Ustedes saben que la sonografía de momento vamos a sustituir a los médicos por sonografía, porque todo es una sonografía. Yo he visto pacientes hasta 7 sonografías. Ay, no tan solo los viajes, a veces tienen que pagar muchísimo dinero. Una paciente no se le pueden hacer, una gente que sepa, no hace más de 2 sonografías. 2 sonografías. Y a veces tú ves una loma de sonografía. Entonces, a partir de las 5 semanas, a partir de los, diríamos 5 meses, 20 semanas, la placenta tiene que hacer una migración hacia la parte posterior del útero, o sea, al fondo de la pera. Entonces, muchos sonografistas dicen placenta previa, muy buen diagnóstico, pero al médico hay que decirle que
para hacer este diagnóstico tiene que ser a las 36 semanas. Unos 7 meses por lo menos. Para usted decir, esa placenta es previa. ¿Por qué? Porque un porciento importante de la placenta previa emigra a su localización normal, que es la parte posterior del útero. En consecuencia, no se alarme cuando su médico, en la mitad del embarazo, 5 meses, dice: tú tienes placenta previa. No es un diagnóstico definitivo, porque esa placenta puede inmigrar e irse al fondo uterino, que es el lugar donde está, donde debe estar. Entonces, por definición, clasificamos la placenta previa como la que está insertada en el segmento inferior, pero hay que clasificarla de acuerdo a cómo bordea el cuello de la matriz. En 4 clasificaciones, que son la placenta baja, que está alrededor de unos 2 centímetros alrededor del cuello. O sea, eso no se palpa, fácilmente ni se palpa, porque es que está lejos del cuello de la matriz, lejos del tallito de la pera. Esa es la baja, esa es compatible con el parto. O sea que no todas las placentas previas son para cesárea. Entonces la marginal está un poquito más arriba, unos 6 centímetros del cuello de la matriz. Entonces viene la tercera, que la placenta está bordeando parcialmente el cuello de la matriz. Parte de los bordes está alrededor del cuello de la matriz. O sea, está cerca. Esta no es compatible con el parto. Y la oclusiva total, que ocluye todo el cuello de la matriz. Ninguna de esas dos, ni parcial ni total, son compatibles con el parto. Un día tuve que ir donde un sonografista porque él estaba renuente. Dicen que no se puede meter nada por ahí. Pero el mejor diagnóstico para hacer una placenta previa es la sonografía transvaginal, porque el médico tiene más facilidad, el sonografista, de ver dónde está la placenta. Entonces, no es verdad que porque usted haga una sonografía transvaginal se va a poner un sangrado. Entonces, que venga él, pues yo voy ahí, yo estoy aquí, dame la sonografía transvaginal. Entonces, hay muchos mitos sobre la placenta previa total que lo vamos a debatir en esta presentación de Pregunta Médica en su 13 aniversario. Así que vamos a regresar inmediatamente y me sueltan para la introducción de estos cortes comerciales. Bueno, pues continuamos con este tema de placenta previa. Ya hicimos la clasificación de total, parcial, baja y estos últimos, marginal y baja, son compatibles con el parto. Ahora no son 100%, nosotros practicamos un parto vía vaginal. Si todo va bien, bien. Si el paciente empieza a sangrar, pues nos vamos por la cesárea. Pero son buenos pues, académicamente que los estudiantes médicos, ¿por qué no? Porque uno vive aprendiendo, sepa que la placenta previa baja y la marginal son compatibles con el parto. Y se puede hacer tacto en ellos, porque están lejísimos de la placenta, del cuello de la matriz, no hay ningún tipo de problema. En la oclusiva total y la parcial ya se proscribe, pero no es que un delito así,
porque los dedos no son una tabla, una cosa. A veces uno se ha encontrado en los tiempos que no había sonografía, una placenta bordeando. O sea, es una prohibición relativa. Pues yo me he encontrado con total y no es haciendo una situación. Él tiene el mismo riesgo que aquella paciente que tiene relaciones sexuales con una placenta previa, que no debería tenerla. No debería tenerla. Ayer le hablé del DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, estas dos entidades, me recuerda el doctor Calventi, que hacía su diagnóstico diferencial. Cuando yo era estudiante de medicina, yo me sentaba en el salón ahí en la maternidad de Altagracia a oír las cátedras de Vinicio Calventi. Entonces, él hacía el diagnóstico diferencial. En medicina, el diagnóstico diferencial se establece cómo es una y cómo es otra. En la placenta previa, el sangrado es rojo rutilante, rutilante, muy rojo. Y en el DPP, desprendimiento, es oscuro. En la placenta previa hay buenas condiciones maternas, la paciente no está en shock hipovolémico, no está pálida y no tiene contracciones uterinas, al menos que tenga una amenaza de parto, una amenaza de parto prematuro. Pero es un sangrado indoloro, donde el paciente puede sangrar, llenar la cama de sangre y darse cuenta. En el DPP, como dijimos, de desprendimiento ayer, es un shock de contracciones uterinas, útero leñoso, muchas veces malas condiciones maternas y fetales. En la placenta previa, tanto el niño como la madre están en buenas condiciones. Entonces, la importancia, que esto no aparece en YouTube, la importancia de hacer una sonografía bien valorada. En la obstetricia moderna, ahora se estila determinar como una base fundamental hasta dónde está adherida la placenta. Porque dependiendo de ahí, podríamos descartar un aquertismo placentario, una placenta hipercreta, que es aquella que la placenta atraviesa las 3 capas del útero. No se puede despegar. Entonces, para que usted no ande huyendo, ¿me entendieron? Para que no estén huyendo, dígale al sonografista, cuando tenga una placenta previa, si la adherencia donde se metió la placenta está interesando las 3 capas, endometrio, miometrio, y atraviesa el útero. Eso es importante. Es importante que usted lo sepa, para que no salga huyendo. Para que no salga huyendo. Antes se justificaba. Antes de los años 80, cuando yo era estudiante, no había el auge de la sonografía y el médico se encontraba con esa sorpresa porque muchos pacientes no hacen una sintomatología clásica. Hay gente que debutan con su placenta previa al final, o sea, sin diagnosticar, sobre todo en aquellos tiempos que no había sonografía. Entonces el médico salía horrorizado, lleno de miedo. Ayúdeme, no puedo despegar esta placenta. Pero ya eso no se usa. A pesar de que uno oye que aparece eso a cada momento y lo sorprende. Pues deben decirle a ese médico, para que esa paciente no pase una situación difícil y pueda morir, que le diga hasta dónde se insertó la placenta. ¿Ustedes saben por qué?
Porque si le dice que es una paciente con placenta percreta, que está bien metida, esa paciente hay que ir preparado con un cirujano y probablemente haya que extirparle el útero. Porque si usted se pone a despegar eso, es un sangrado terrible. Entonces, para que usted no lleve sorpresa, para que usted no lleve sorpresa, toda placenta previa, dígale dónde se inserta. Porque si se inserta a nivel del endometrio, usted se lo despega. Endometrio es la capa más interna del útero, sin problema. Pero si eso se mete por allá, usted se queda con los pedazos de placenta en la mano. Entonces, en el 80 yo vi médicos que salían llenos de terror al pasillo: ayúdenme, ayúdenme, porque cada vez que usted trata de pegar esa placenta. Entonces ahora, con la magia de la sonografía, unos sonógrafos que por ahí 3D, te permite ver la insección. Entonces hacer una histerectomía obstétrica, eso no está en YouTube, una histerectomía obstétrica, eso es aquí en República Dominicana. Y esa es una histerectomía obstétrica programada. Ahí no hay que andar huyendo, ahí no hay que andar huyendo, ahí no hay que andar huyendo. Y con siempre, ojalá que se entienda eso. Yo voy a pedir al doctor Leonel Fernández que cada servicio de obstetricia tenga 2 cirujanos. Pero no diga que te llamó, diga que tú estés en tu casa ahí. Porque estos son los casos que el cirujano debe entrar con el obstetra. Porque, ¿qué es lo que quiere la obstetricia? La obstetricia lo que quiere, una madre sana con su niño abrazado. No que la madre se muera. Entonces, también la información es importante, que usted le diga: mire, la placenta se le ha metido de tal forma que usted se va a quedar sin útero. Entonces ya con estas imágenes sonográficas 3D te permite determinar cuál es la inyección placentaria previa. Entonces te va a decir qué es lo que tú vas a hacer, y puede programar. No que se presentan como en los años 80. En los años 80 no había sonografía, 80 no había sonografía, y entonces era un accidente que se encontraba el médico. Ahora no se puede programar, no ande huyendo. Entonces, sin ningún tipo de problema. Así que interesante tema en el día de hoy. Vámonos inmediatamente a este bloque. Solamente aduana. Entonces regresamos para en el otro bloque poner entonces la canción invitada. Así que suéltame, Jesús. Pregunta médica, llegando a su 13 aniversario, pretendiendo llevar estas informaciones para un mejor país. Pero la programación de un mejor país debe ser tarea de todos. De todos debe ser. Y debemos de poner nuestras apetencias personales para un país mejor. Debemos pensar en los demás. Y de ahí, entonces, bien, debemos dejar la injusticia, porque debe ser una sociedad incluyente. Y debemos ayudar al presidente de la República. A veces yo entiendo que al presidente de la República no le están por ayudar. Porque, oye, que el presidente salga de que a anunciar de que 1.500 pesos. Oye, la persona de la tarjeta sí le luce que va a dar 1.500 pesos más por un presidente. Entonces parece que no ha leído a Eduardo Galeano, que dice que la caridad, la limosna,
viene de arriba hacia abajo, o sea, es vertical, por consiguiente es humillante. La caridad. Aquí lo que se quiere es seguridad, que un presidente hable de inclusión, de pensiones, de gente que trabajaron y se han cometido muchas injusticias, de hospitales, de salud. Entonces, sin ninguna intención de dañar. Eso no le conviene a Luis, que voy a dar 1.500 pesos. Ahora, el que está con la tarjeta, que lo diga. Pero no un presidente de la República, por Dios. Porque es una dádiva. Y decía Eduardo Galeano, periodista uruguayo, que la dádiva y la limosna vienen de arriba hacia abajo. Por consiguiente son humillantes. Y que la solidaridad es horizontal. Por consiguiente, promueven la ayuda mutua, el crecimiento mutuo, horizontal. Más educación, menos corrupción. Entonces es un sano consejo. O sea que no debería estar en eso. Bueno, pues continúo aquí en Pregunta Médica, hoy hablando de la placenta previa, cosas inéditas de placenta previa. Usted coge esta presentación y lo guarda, y ya usted no tendrá que revisar placenta previa más en su vida, porque son recopilaciones de muchos años y además de estudios de profesores que vi dando cátedra, como el caso del doctor Vinicio Calventi, y en función de un tema que es palpitante porque produce el 20% de la mortalidad materna. Entonces estamos en el ojo del huracán con la placenta previa. ¿Usted sabe por qué? Porque una de las causas más frecuentes de la placenta previa son las cesáreas, porque las cesáreas se hacen en el segmento inferior. Entonces ese segmento inferior, a través de la cesárea, es agredido. Entonces es más frecuente la placenta previa en pacientes que hayan tenido cesárea. Por consiguiente, como somos campeones en cesárea, vamos a tener muchas placentas previas. Por eso es interesante este tema. También pacientes después de los 35 años, pacientes con tabaquismo, pacientes que se le hayan hecho legrados a repetición y hayan mutilado y haciéndole daño al endometrio, pues la placenta busca dónde ponerse. Pero están todas las condiciones para esta placenta previa que producen un 20% de la mortalidad materna y no son bien enfocadas. Entonces es necesario que a través de esta humilde presentación aportemos algo para un país que queremos mucho. Pues sigo. En la placenta previa hay muchos manejos que chocan. Vi una paciente que inmediatamente se diagnosticó con 22 semanas con una placenta previa, se le enganchó un esteroide. Los esteroides son peligrosos. Y además, ya dijimos aquí que a las 22 semanas el diagnóstico de la placenta previa no es definitivo, que puede migrar la placenta a su lugar normal. Entonces, este paciente que usted le pone esteroide para madurez pulmonar, usted está agrediendo. Los esteroides son sumamente peligrosos, entonces usted la está agrediendo. Los esteroides sí se contemplan en el manejo de
de la paciente con placenta previa. Para si usted tiene que tener una emergencia, pues usted procurar que esos pulmones del niño estén maduros. Pero deben ser 7 u 8 días cuando ya usted va a tomar la decisión. 7 u 8 días. Hay escuelas que dicen 72 horas que usted le puede poner el esteroide. Entonces se ha determinado a través de estudios neonatales que los niños tienen mayor capacidad respiratoria. Aquellos niños que utilizaron esteroide en la madre previa al parto o a la cesárea. Entonces debe ser 72 horas u 8 días, como dicen algunas literaturas. Pero no que usted encuentre incluso fuera de tiempo, sin haberse hecho el diagnóstico. Por eso que es interesante tener el dominio del tema. Es necesario dominio del tema. Casi la mayoría de las informaciones dicen que a las 36 o a las 37 semanas, pero ¿y cuál es el problema? Si yo tengo una placenta previa, que yo la tengo dominada, que va y viene en su casa, que tiene su placenta previa, ¿por qué yo no tengo que interrumpir el embarazo antes de tiempo? Porque una de las características más importantes de los éxitos del médico es que el niño no nazca prematuro. Entonces, ¿por qué yo tengo que apurar el paso y a las 36, 37 semanas no? Hasta donde usted puede llegar. Hasta donde yo he visto placenta previa, déjenmela ahí que no está sangrando. 38 y 39 semanas. Porque siempre lo que dice William, que es la Biblia de la obstetricia, que la tarea de la obstetricia es brindarle a la sociedad una madre sana y un niño sano. Yo no puedo entregarle un prematuro. Se ha determinado, aquí hay una fama que 3 semanas antes, porque el problema de esta sociedad es que ellos quieren hacer todo en contra de lo que dice Dios. Hay gente que hacen una cesárea 2 semanas antes. Y estudios que han hecho en Estados Unidos de niños que lo sacan antes de tiempo, 2 semanas antes, porque dicen que el surfactante pulmonar ya se ha formado 3 semanas antes. Tienen más problemas respiratorios, tienen más procesos asmáticos, tienen más problemas para la defensa, porque fue que Dios hizo 280 días, 9 meses, fue que Dios hizo. Entonces eso hay que llegar hasta lo más posible, en el caso de placenta previa. Si usted la tiene controlada, no hay ningún tipo de problema hasta donde usted llegue. Y siempre procurar que el esteroide sea cercano ya cuando usted va a tomar una decisión. Son pacientes que usted tiene que preservarle sangre de su mismo tipo. Ahí preparar todo. Ya no se concibe que usted ande huyendo. En los tiempos de los 80, que salía en la maternidad de Altagracia a correr todo el mundo porque no había sonografía. Ya se puede diagnosticar, y con la reunión neonatal, el neonatólogo, el jefe de alto riesgo, el gerente de obstetricia, hacer una reunión y planificar lo que se va a hacer con esta paciente. Pero no pensando en el fracaso, pensando en que se vaya con su niño en los brazos. Eso es muy importante. Con estudios sonográficos de instituciones serias. No es que usted le va a hacer en una que hizo allá en Los Alcarrizos, que usted no lo conoce, ese sonografista. No, usted tiene que... Hay instituciones aquí, cuando yo mando a hacer mamografía, instituciones
que ya el sonografista te llama si ve algo raro. Entonces es lo mismo que mi laboratorio para los papás Nicolau, que son personas ya certificadas que no te van a decir una cosa por otra. Entonces hay que, en estos casos, tener un buen sonografista moderno. Hay ya aparatos 3D que te dicen las ramificaciones de esa placenta, dónde se metió y lo que usted va a hacer para que usted no salga huyendo con las manos ensangrentadas, llamando a la Virgen de Alta Gracia, como yo vi en el 80. Ahora se puede planificar, no debe morirse el paciente. 20% de la mortalidad materna no debe morirse. Cuando muere la paciente, significa que usted no hizo nada. Usted no hizo nada, usted no estudió en ese paciente, no sabía hasta dónde se había insertado esa placenta, nada, usted fue con el pecho abierto. Entonces, precisamente, guarden este video, porque son experiencias extraditadas para que el país tenga todo un fundamento para el manejo obstétrico. Yo vuelvo a las atenciones médicas. Porque Danilo Medina, por retaliación, me pensionó antes de tiempo. Entonces yo creo que yo le puedo dar mucho al país. Danilo Medina es enemigo de Leonel Fernández. Y todo el que era amigo de Leonel Fernández, él le cayó atrás, ese señor. Que Dios se lo perdone cuando esté, porque a partir de que se fue ese equipo, Sarita Valdés, un grupo de médicos que lo sacaron los hospitales no han servido para nada. Eso lo hicieron Danilo Medina y Altagracia Guzmán. Así que regreso en pregunta médica para el último bloque. Entonces, como los países desarrollados, donde sus maestros, por ejemplo en el área de medicina, mueren en el hospital dando clase y enseñándole a las generaciones que están subiendo. Por eso es que yo aspiro a que el doctor Leonel Fernández vuelva, porque fue un desastre lo que se hizo, sacar los profesores de los hospitales. Oye, entonces la salud jamás ha servido para nada. Altagracia Guzmán y Danilo Medina hicieron eso. Por eso cuando se presentó el caso de Esmeralda, la muchacha de allá de Higüey, rompieron los protocolos de medicina forense. Tuvieron que buscar a Sarita para que opinara, porque fue uno de los que sacaron. Entonces, las sociedades no pueden avanzar sin las experiencias de sus mejores hijos. Entonces, muchas veces yo veo aquí con dolor, y a veces yo tengo que pedirle disculpas, porque yo digo, es que son brutos, no, es que no le están enseñando nada. Porque es que la parte principal de enseñanza la sacaron de los hospitales. Entonces, ¿y los pobres? ¿Dónde van? Los pobres se han quedado sin nada. Del doliente, donde la persona que yo me formé, que tú ibas, donde esa persona que tenía experiencia y le preguntaba, formadores. Entonces, como sucede en Estados Unidos y en todos los sitios, que los jóvenes son asesorados por personas que tienen experiencia y le van diciendo, pero las cosas se van arreglando en el camino, porque Dios interviene en la cosa injusta, y hoy el doctor Leonel Fernández tiene su partido de oposición, el más grande de oposición, con grandes posibilidades de llegar al poder.
Entonces, nosotros, lo que nos cortaron las alas, que queríamos un mejor país, volvemos, para que lo sepan. Volvemos, y no con ambiciones de robar, sino con ambiciones de ayudar a la gente. Cuando yo llegue, a mí no me hablen de comisión, de que de mueble. Bueno, gente me conoce a mí, que me voy a ganar mueble allí, nada de eso. Nosotros vamos a abogar a ver cómo enderezamos este país que ha ido para atrás como el cangrejo. Oí al doctor Bauta Rojas y lo que está sucediendo, increíble, con las vacunaciones, porque es que no hay criterio. Todos los promotores de salud que vacunaban, incluso difteria, una enfermedad que con las vacunaciones la teníamos en cero. Entonces, todas las enfermedades que eran combatidas con las vacunas, con los visitadores, promotores sociales a los barrios. Entonces, todo lo han, o sea, esto es de manga por hombro. Entonces, ayúdennos a un mejor país. Ya estoy en la parte final de placenta previa. Si ustedes tienen una hermana, tienen que prestarle atención a eso, porque la placenta previa es una entidad que hay que tener mucho cuidado, porque la placenta se puede insertar y dañar todo. Entonces, en el momento del parto o de la cesárea, producir una situación terrible. Aquí siempre hemos tenido escasez de sangre, y por eso está dentro de las entidades que producen mortalidad materna con el DPP, desprendimiento prematuro de placenta. Quise hablar en la semana aniversaria de Pregunta Médica de estas dos entidades, porque todavía siguen trayendo problemas. Enfoque, ya no hay esa vocación de enseñar, porque es toda una situación difícil que hay en el país en el plano de la salud. Entonces es necesario, en este país que queremos tanto, buscar las opciones del lugar. Ayúdennos los que están fuera del país, porque tenemos que empujar, porque hay muchas personas que están sufriendo carencias de salud, muchos embarazos en la adolescencia, muchas cesáreas, muchas precariedades en los hospitales. Entonces es precisamente porque se ha metido a la política, entonces el amor se ha quitado. Pero Dios pone la cosa en su camino. Mira todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Hoy el New York Times dice que parte de la política de agarrar preso lo del otro gobierno es una política reeleccionista, porque está ocurriendo lo mismo con la corrupción en este gobierno y no están persiguiendo a nadie. Entonces el cambio, ¿dónde se ha ido el cambio? Se ha ido para atrás, como una reversa. Entonces vamos a abrazarnos para un país mejor, para que estos índices que son prevenibles de mortalidad materna, no tengan la paciente que llegar sin útero y morir sin útero. Llegar con útero y morirse y sin útero. Por una falta de planificación. Una falta de planificación. Entonces, porque parte de los recursos no se están empleando en el área de salud. Entonces, lo que se han metido muchos dominicanos haciendo negocios, y la salud no llega. La salud no llega.
Por eso que tuve esta señora sin ningún tipo de supervisión, esta señora sin título y sin nada, hasta fue al Congreso. Y eso es vergonzoso, ¿eh? Eso es vergonzoso. Para yo dar docencia en UNIBE yo tuve que homologar mi título. Homologar es llevarlo a la MESI y hacerle la reiteración de que yo fui graduado en la UAS, que hice especialidades y yo tengo una formación homologada que tiene características internacionales. Entonces, si nosotros los dominicanos hacemos eso, esta señora que parece que no es dominicana, ¿por qué se le introduce tan fácil? Pero no es uno ni dos casos que hay de médicos que son falsos, que vienen de otro lugar y hasta consiguen nombramiento más fácil que más de 5.000 dominicanos que no tienen empleo. Ellos consiguen más fácil. Tú no sabes qué es lo que eran ellos en su país y consiguen un nombramiento. Entonces esto hay que arreglarlo, porque no es posible. No es posible. Así que nos encontramos mañana en Pregunta Médica con el doctor Andrés Reynoso Jiménez. Presentación en Facebook a partir de esta tarde y en YouTube. Buenas tardes.